Nosotros estamos estudiando el libro o la carta a los Efesios. Ya son varios sermones que nosotros hemos visto durante estos domingos en este año y hoy no va a ser la excepción. Son 17 sermones que nosotros hemos programado para ver toda la carta a los Efesios y ya estamos en el capítulo 4. Es una carta no tan larga y nosotros habíamos visto que Pablo escribió esta carta cuando él estuvo preso. Y una de las cosas que debemos de saber es que Pablo probablemente no conocía a estos creyentes, no sabía de él. Pero es curioso lo que dice en lo que él escribe, porque él dice que Cristo fue y les enseñó a ellos. Y cuando uno va a la Biblia, uno no encuentra registro de que Cristo haya estado en Éfeso. Él estuvo en Jerusalén, en Judea, en Nazaret, en Galilea, en Samaria, y hasta ahí llegó. Pero no hay registro de que él haya estado en Éfeso. Y si Pablo escribió esta carta estando preso, una de las cosas que también nos llama la atención es que él sabía muy bien de estos hermanos. Y cuando él escribe esta carta, lo que él está haciendo es que esta carta quiere que sea dispersada, que lo que él escribía otros también la conozcan. Él quería, la intención de Dios realmente es que también nosotros conozcamos lo que dice esta carta, porque esta carta es escrita a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía la particularidad de que no era una iglesia de judíos, era una iglesia de personas que no eran judíos, es decir, de gentiles. Y cuando él escribe esta carta a gentiles, está escribiendo a personas que antes habían sido paganos y que ahora eran cristianos. Antes estas personas pensaban y actuaban de cierta manera, pero ahora ellos como cristianos piensan y actúan de una manera diferente. Ellos están actuando de una manera muy diferente. Como paganos actuaban de una manera, pensaban de una manera, actuaban de una manera. Ahora como cristianos piensan de otra manera, actúan de otra manera, ven el mundo de otra manera. Y él les presenta hasta cierto punto un contraste en lo que vamos a ver entre la vieja vida que ellos llevaban y la nueva vida como cristianos. Esto debe ser esencial en la vida del creyente, porque hay personas que a veces pretenden ser cristianos y siguen haciendo las mismas cosas que hacían toda su vida. Hablan igualito, actúan igualito, piensan igualito, se comportan de igualito y dicen, no, yo soy cristiano. Y eso realmente no va con lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios convierte a alguien, Dios lo transforma. Dios hace de esa persona una nueva criatura. Dios hace de esa persona alguien diferente a como era antes. Ya no habla igual, ya no piensa igual, ya no actúa igual. Su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo mora en él, porque Cristo mora en ella. Dios realmente cambia a las personas. Dios hace de él o de ella nuevas criaturas. Y eso es lo que Pablo en estos versículos que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta del cambio y del contraste que hay entre la vieja vida que tenían estos hombres y mujeres de esta iglesia en Éfeso y la nueva vida que como creyentes ahora disfrutaban. Ellos debían, sobre todas las cosas, comprender la base teológica de por qué actuaban como actuaban, de por qué pensaban como pensaban, por qué ellos eran diferentes a los demás. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 24. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente,
Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hasta allí la palabra del Señor. El título del sermón, como ustedes lo tienen en la revista que damos anualmente, correspondía hoy ver el tema titulado La nueva vida en Cristo se contrapone a la vieja vida en la carne. Este sermón nosotros lo vamos a dividir en tres partes. Lo primero que vamos a ver es lo que caracteriza a la vida pagana. Tú te das cuenta cómo se conduce un pagano, lo que hace un pagano, cómo piensa, cómo actúa, y tú fácilmente lo identificas. Y tú dices, no, esta persona es un pagano. Tú dices, yo no veo a Cristo en esta persona por ningún lugar, por ningún lado. Pero también hay ciertas características de un cristiano. Tú ves cómo piensa, cómo actúa, cómo se conduce en la vida. Y tú te das cuenta, esta persona es un cristiano o es una cristiana. No es el hecho de venir a la iglesia lo que hace a alguien cristiano. No es el hecho de bautizarse lo que hace a alguien cristiano. No es el hecho de estar en cierto servicio en la iglesia lo que hace a alguien cristiano. Un cristiano se vuelve cristiano cuando Cristo va a su corazón, cuando Cristo es revelado a su vida, cuando el evangelio ha sido entendido por él. Vamos a ver entonces en primer lugar del versículo 17 al 19 lo que la Biblia dice respecto a la vida pagana. Dice la Escritura lo siguiente: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. La vida pagana. ¿Qué es la vida pagana? La vida pagana no es una cosa más que vida sin Cristo. La vida pagana no es más que conformarse a las cosas de este mundo, sentirse en este mundo complacido, sentirse que en esta vida uno lo tiene todo, lo disfruta todo y que no necesita de más. Pero el problema de estos paganos, como lo ve Pablo, era triple. En primer lugar, hay un problema en su mente. Él llama la vanidad de su mente. Lo segundo es que hay un problema con el entendimiento. El entendimiento, dice Pablo, estaba entenebrecido, estaba oscuro. No importa a veces las personas cuán bien parezcan, cuán bonito hablen. Si no tiene a Cristo, tiene el entendimiento entenebrecido. Y el tercer problema era que había ellos un problema de ignorancia que los dominaba. El entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento oscurecido, y había una ignorancia que los dominaba. Hasta tal punto, dice Pablo, que perdieron la vergüenza, se volvieron inmorales e indecentes. Toda moralidad la perdieron, toda decencia la perdieron. Pero quiero referirme de manera particular a esa vanidad de la mente que dice el pasaje. ¿Qué quiere decir la vanidad de su mente? Esto tiene que ver con los pensamientos.
pensamientos frívolos, mente vacía o vida, en otras palabras, sin sentido. Esa clase de mentalidad conduce a las personas a una forma de pensar, desear, planificar y actuar con ciertas características propias de esa mentalidad vana o vacía. ¿Y cómo es esa mentalidad? ¿Cómo actúan ellos? De manera perversa. Eso así lo dice la Biblia. Por ejemplo, dice Romanos 1:21, y ahí describe a aquellos que tenían esa clase de mentalidad. Dice la Escritura: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos los pensamientos, su forma de pensar, su forma de razonar. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estas personas sabían de Dios, probablemente veían que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia las obras de sus manos, pero ellos se dio corazón vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero luego vemos que el hombre natural, las personas naturales, en su conducción, como nacen o como vienen a este mundo, también tienen una condición no regenerada o carnal. También el entendimiento de aquel que nace viene en esa misma condición. Espiritualmente hablando, muertos. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así es las personas en el sentido natural. No entienden las cosas de Dios, no comprenden las cosas de Dios. Ven a este lindo grupo de personas cantando cánticos al Señor. ¡Qué locura eso! No lo entienden, no disfrutan un cántico, porque no comprenden las cosas de Dios. Y por esa razón los no regenerados, que son de la carne, como dice la Biblia, piensan en las cosas solamente de la carne. Piensan en lo que les conviene, piensan en el placer, piensan en las cosas que les va bien. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Son, en otras palabras, gente necia que ama la carne. Ahora, ¿cómo es que la gente ha llegado a ese estado? ¿Cómo es que la gente ha llegado a esa condición? Si Dios es luz, si Dios es amor, ¿cómo es que la gente está en esa condición de oscuridad espiritual, de oscuridad mental, de oscuridad en sus pensamientos? La Biblia lo dice en el versículo 18 del capítulo 4, en la parte B. Y dice, a causa de la dureza de su corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos del centro del hombre, del individuo, de la persona, de la personalidad, en otras palabras, del yo. Ese yo es alguien que está ya endurecido. Dice el versículo número 18, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y oiga esto, por la dureza de su corazón. Ese es el problema, la dureza de su corazón. Cuando tú tienes a un hijo que es roca izquierda,
O tienes a un cónyuge que está ahí, que no se te sujeta a ella, que te critica, que te habla, que se contrapone a ti. Probablemente no es creyente. Ni tu hijo tal vez, ni tu mujer tampoco, porque hay dureza de corazón. La palabra dureza que aquí utiliza el apóstol Pablo es una palabra que en griego significa porosis. Y porosis lo que quiere decir es una clase de piedra que es más dura que el mármol. Tú puedes ver una piedra más dura que el mármol. Yo cojo un martillo y le doy a esa pared y tal vez la hunda, pero al mármol no puedo hacerle esa. Bueno, la porosis es una piedra que es más dura que el mármol. Es como el callo que sale en los dedos. La piel tiene cierta consistencia, cierta tonicidad, cierta resistencia, pero el callo es más duro que la piel. O también puede ser por la formación ósea que hay en articulaciones. Cuando se fractura un hueso, cuando se quiebra un hueso, salen unas formaciones calcificadas que resultan ser más duras que el hueso mismo. Eso es porosis. Pero todo eso es algo anormal. Bueno, cuando la Biblia habla de la dureza de corazón, habla de la porosis del corazón, de ese endurecimiento más allá de lo que nosotros podemos pensar. Ahora, eso es en el sustantivo, pero cuando uno va al verbo porón, el verbo significa petrificar, endurecerse y por consiguiente hacerse insensible. La persona que tiene porosis de corazón o tiene endurecido el corazón es una persona que es ciega moralmente hablando. No puede ver las cosas de Dios. No disfruta las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. Ve siempre las cosas de Dios bajo su óptica, a su manera. Trate de darle la interpretación conforme a sus vanos razonamientos, pero no a la luz de la palabra del Señor. Y eso ocurre que es algo voluntario. Y por ser voluntario lo hace culpable. Si nosotros ponemos en orden estos 3 versículos que el apóstol Pablo aquí ha mencionado, vemos que hay un proceso hasta cierto punto bien definido. Porque nadie se vuelve un pecador recalcitrante de la noche a la mañana. Todo parece que ocurre poco a poco. Es como un proceso donde el paso A te lleva al paso B y el paso B al C y así sucesivamente. ¿Y sabes cómo empieza todo? Por la dureza de corazón. Por ahí empieza todo. ¿Qué viene luego? La ignorancia. No conocen. Desconocen de Dios, desconocen de sus verdades, desconocen del alcance que tiene Dios para transformar sus vidas. Desconocen de la plenitud de Dios, de la perfección de Dios, de sus atributos. Ellos están centrados en este mundo. Su visión es solamente horizontal, no es una visión vertical. ¿Y qué viene luego? Y detrás de eso hay ignorancia. ¿Y qué viene luego? El entendimiento oscurecidos. Ya no entienden nada. Ellos están en su mundo, están en su vida. Ellos van a hacer lo que quieren hacer. Y de ahí quedan alejados de la vida que proviene de Dios, perdiendo toda vergüenza, volviéndose insensibles y entregándose, como dice la Biblia, a la sensualidad, que es lo mismo que la inmoralidad. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Claro, la mayoría lo hace a escondidas, pero no siempre es así. Es como cuando alguien
inicialmente oye del adulterio y sabe que el adulterio es algo malo, hasta que tiene a alguien cercano y se horroriza del adulterio. ¿Cómo puede ser posible? Y está horrorizado del adulterio. Pero después de cierto tiempo esa persona lo comete, lo practica. Entonces ya no lo ve escandalizado ni horrorizado, sino que simplemente se llena de remordimientos. Pero cuando lo continúa haciendo y practicando, llega el momento de haber perdido toda clase de sensibilidad. Ya no le importa. Perdió toda sensibilidad. Pero quiero, antes de terminar esta parte, referirme a dos palabras que menciona el pasaje que hemos leído. Y la una está en el versículo 19, donde dice: habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Es referirme a esa palabra sensualidad que aquí se menciona. Para cometer con avidez, y la otra palabra es esa palabra, avidez, toda clase de impurezas. Son personas que se han entregado a la sensualidad. La Reina Valera traduce esta palabra como la palabra lascivia. En el griego esa palabra se menciona aselgia. Y lo que caracteriza a alguien que tiene aselgia, esa palabra que tiene aselgia en su corazón, es esto, lo que lo caracteriza. Mira tú, el malo siempre va a tratar de ocultar su maldad. Pero el que tiene aselgia, no le importa lo que dice la gente. No le importa lo que piensa la gente, con tal de satisfacer su deseo. ¿Tú conoces mujeres que pretenden ser sensuales en su forma de vestir, en su forma de caminar? Yo conozco a muchas. Eso es común verlo en el mundo al día de hoy. La manera no en la que lucen, sino en la que tratan de exhibir sus atributos físicos. Son mujeres que casi han perdido toda la decencia, todo el pudor y toda la vergüenza. Que tienen una forma de vestirse que lo que hacen es provocar la llamada y la tentación en los hombres, que cuando tienen el entendimiento oscurecido, por supuesto le van a faltar el respeto, con palabras o con acciones. De ahí que Dios manda a la mujer a que se vista con prudencia. Pero luego dice la palabra también que esa sensualidad, como dice el versículo 19, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué es la palabra avidez? Esa palabra quiere decir pleonexia, y es ese deseo irresistible de tener lo que no tenemos derecho a tener. Es una especie de codicia, de un deseo desenfrenado de tratar de obtener lo que no nos pertenece, lo que no debemos de tener. Pero en resumen, Pablo veía tres cosas terribles en estos gentiles que antes eran paganos. Él veía en primer lugar corazones humanos tan petrificados que ya ni se daban cuenta de que estaban pecando. Ya no se daban cuenta porque se habían vuelto insensibles. Lo segundo que veía es que veía a las personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza y la decencia. Y en tercer lugar, veía a las personas que eran esclavas de sus deseos, que ya no les importaban los demás con tal de satisfacer sus propios deseos vanos. El segundo punto que quiero ver
un poquito más de tiempo, tiene que ver ahora con la vida cristiana que Pablo describe a estos hombres y mujeres de Éfeso. Y esto está del versículo 20 al 24. Y vamos a irlo analizando versículo por versículo para entenderlo mejor. Dice el versículo 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Así empieza Pablo. Ahora está hablando de la actitud de aquellos hombres y mujeres que antes eran paganos, que antes vivían de cierta manera, que pensaban de cierta manera, y ahora les dice a ellos, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Aquí hay un énfasis, pero ustedes. Esto es contrario a la dureza, a la oscuridad y a la insensibilidad en la que vivían antes. A la insensibilidad de los gentiles paganos. ¿Y por qué? Porque ellos han aprendido, ellos han oído y ellos han sido enseñados. 3 verbos allí que es importante que los veamos bien. Ellos aprendieron, oyeron y fueron enseñados con respecto a la verdad de Jesús. Es decir, fueron enseñados con respecto a la encarnación, al señorío, a la muerte, a la resurrección, a la vida, al poder, al amor, a la salvación de Cristo el Señor. Ellos fueron enseñados sobre esas cosas con respecto a Cristo. Y lo que habían aprendido, lo que ahora conocían, los invitaba a pensar. Los invitaban a vivir y a actuar de manera diferente a como antes vivían. Eso es lo que hace Cristo. Cuando Cristo atrapa a alguien y lo salva, esa persona sabe que hay cosas que ya no puede hacer como antes las practicaba. Porque ahora otro es su Señor. Ahora tengo que hacer lo que es correcto, lo que es moral, lo que a Dios le agrada. Luego dice el versículo 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? ¿Sobre qué fue lo que ellos aprendieron? Aprender a Cristo o aprender de Cristo es entender esa nueva creación que Dios ha hecho posible en nosotros y esa nueva vida que resulta de esa nueva creación con la que Él nos ha transformado. Es entender eso. Es comprender aquello. Es, en otras palabras, como Él lo menciona, dejar el ropaje sucio y viejo, de esa vieja manera de vivir, y vestirse de ese ropaje nuevo, limpio, real, de la nueva humanidad que ha sido creado conforme a la imagen de Dios. Es dejar esa forma antigua, pagana, de actuar, de pensar, de hablar, de conducirse en la vida. ¿Y qué era lo que ellos habían entonces oído? Simplemente habían oído de Cristo. Eso es lo que la gente necesita, oír del amor de Cristo. Oír de la salvación que hay en Cristo, de la esperanza que tenemos en Cristo. Y entonces, ¿qué se les había enseñado a estos hombres? Porque dice el pasaje que ellos habían sido enseñados. Ellos oyeron y habían sido enseñados. ¿Qué se les había enseñado? Se les había enseñado que transformarse en cristianos implicaba un cambio radical, es decir, una conversión, o lo que se conoce también como una recreación. Nosotros todos somos criaturas de Dios, creados por Dios.
Pero cuando nos convertimos al Señor, Él nos recrea, nos vuelve a hacer, nos transforma. Y eso era un cambio radical. Que la conversión realmente implicaba un cambio radical, un cambio diferente a como antes actuábamos, pensábamos y hablábamos. Esto implica, en otras palabras, aborrecer el antiguo yo al tiempo que se instala ese nuevo yo que ha sido creado por Dios. Pablo lo llama al antiguo yo, lo llama el viejo hombre. Y dice él, ese viejo hombre ya murió con Cristo en la cruz. Y luego también habla del nuevo hombre, es ese nuevo ropaje con el que nos vestimos y nos conducimos en esta vida. Pasamos así al versículo 22 y al 23, donde dice lo siguiente, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Qué pasajes tan interesantes? Aquí hay dos verbos que se mencionan en estos pasajes. El verbo despojarse y el verbo renovarse. Les está diciendo aquí Pablo algo así como esto. Ustedes son cristianos y deben quitarse el viejo hombre. ¿Sabe que Pablo les está diciendo eso? Yo creo que no. Porque cuando uno se vuelve cristiano, cuando Dios nos transforma, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento nos quitamos el ropaje viejo, dejamos al viejo hombre para empezar a vivir una vida nueva conforme Cristo nos manda. Yo no creo que aquí Pablo está diciendo, ustedes son cristianos y ustedes tienen... No. Ellos ya se lo habían quitado cuando se convirtieron. A mí no me gusta la traducción que usa Reina Valera. Es una traducción incorrecta. La Reina Valera tiene muchos errores de traducción. Por eso no usamos aquí esta traducción. Pero la Reina Valera lo traduce como despojaos y renovaos, como un mandamiento, como un imperativo. Y en el original griego no es mandamiento, no es un imperativo. Es un verbo participio, que es muy diferente a como se lo menciona. Por lo tanto, no son nuevos mandamientos, porque más bien lo que Pablo está haciendo aquí es recordando lo que ya les había sido enseñado. Cuando Dios los convirtió y ellos se arrepintieron, ya cambiaron sus vestiduras. La Nueva Versión Internacional tiene una muy buena traducción de este pasaje. La Biblia también que hemos leído, la Nueva Biblia de las Américas, igual. Pero déjenme leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. Lo traduce así del 20 al 23. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. No es un imperativo, es un participio. ¿Qué está recomendando Pablo con el viejo hombre, que es también conocido como el antiguo yo o la carne? Recomienda que te desvistas de él porque es decrépito, está corrompido, es corrupto, va rumbo a la destrucción, a la ruina y está dominado por los deseos y pasiones descontroladas junto con deseos engañosos. Esa es la clase de persona que el cristiano ha dejado atrás. Lo que antes éramos, pero que ya no somos. Pero ahora, oye lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 24.
y se vistan del nuevo hombre. Se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué podemos quitarnos esa antigua vestidura y vestirnos de una nueva vestidura? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Nada más. Si tú no has nacido de nuevo, querido amigo, tú no puedes hacer eso. Porque esto no se trata de fuerza de voluntad ni de forma de carácter. Esto es para aquel que ha sido renovado en su ser, que ha sido transformado por el poder de Dios. En otras palabras, eso no lo puede hacer el hombre o la persona común y corriente. Eso es una obra divina, eso es una obra de Dios en nosotros. Y es con la ayuda del Señor que nosotros podemos dejar ese viejo yo, esa antigua manera de vivir, de pensar, porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Ahora, hay dos fundamentos muy sólidos que nos enseñan estos pasajes. Número uno, hemos experimentado una nueva creación. Es que la persona, cuando ha sido transformada por Cristo, cuando lo ha recreado, cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar, cambia la cosmovisión que tiene de este mundo y de esta vida. Ya los intereses en su vida no son los terrenales. Tenemos que trabajar porque tenemos que comer, tenemos que ser responsables con nuestras familias. Pero nosotros estamos apuntando al cielo. Allá está nuestra mirada. Tú trabajas, muy bien, trabajas para gloria del Señor, trabajas para honra del Señor, en lo que tú hagas. Por lo tanto, eso es muy importante. Ese es el primer fundamento, que hemos experimentado una nueva creación. El segundo fundamento es que como consecuencia de ser esa nueva creación, hemos recibido una mente nueva que constantemente debe renovarse. Están tan relacionadas esa nueva creación con esa nueva mente que se está renovando constantemente, que podemos decir que esa nueva creación nos dio una mente nueva y que esa mente nueva es la que comprende esa nueva creación. ¿Qué es renovar la mente? Mientras yo preparaba el sermón, estaba pensando en unos correos que siempre me llegan de R.C. Sproul, quien es un teólogo que murió hace varios años atrás, hace poco, que tiene justamente ese programa Renovando tu Mente. ¿Qué es renovar la mente? Hay estudios que dicen que el ser humano tiene por día aproximadamente unos 60,000 pensamientos. De esos 60,000 pensamientos que el ser humano tiene por día, el 95% de ellos son espontáneos. Lo cierto es que de esos 60,000 pensamientos, el 80% de los 60,000 pensamientos que llegan al ser humano son pensamientos negativos. Hay estudios serios con respecto a eso. Y yo creo que probablemente la conciencia, de alguna manera que no entendemos, almacena todo lo que ocurre en nuestro derredor, todo lo que está relacionado con nuestro trabajo, con nuestro cónyuge, con las finanzas, con los hijos, con la delincuencia, con la inseguridad, con el país, con el carácter, con la salud, con la pandemia, con asuntos personales. Yo creo que de alguna manera se filtra nuestra mente
Y de alguna manera estamos pensando en todas las cosas que están en nuestro derredor. Imagínate, 60,000 pensamientos por día en el ser humano y el 80% negativos, o sea, 48,000 pensamientos negativos cada día. Por eso es que la gente vive como vive. Por eso es que la gente se vive quejando. Y por eso es que la gente se enferma. Y por eso es que la gente no tiene esperanza. Porque te imaginas, si la persona no tiene a Cristo, tener todos esos pensamientos que llegan a su mente. Pero estudios más recientes, un científico canadiense llamado Jordan Poppen, por medio de resonancias magnéticas y patrones cerebrales, él declaró que solamente teníamos alrededor de 6,200 pensamientos por día. Pero igual es alto. Y siguen confirmando que de esos 6,200 pensamientos por día, el 80% son pensamientos negativos. O sea, te llegan 6,000 pensamientos y 4,800 son negativos. La pregunta es, ¿cómo contrarrestamos estos pensamientos negativos? Si eres cristiano, renovando tu mente. Si no eres cristiano, no puedes, aunque practiques yoga. No puedes. No puedes renovar tu mente. Porque esta promesa de renovar la mente es para el cristiano, no es para el impío. Y por eso es que tú ves que las personas no cambian y siguen iguales. Porque no pueden renovar su mente. Y una de esas formas de renovar la mente es memorizando las Escrituras. Meditando y reflexionando en la palabra del Señor. Exponiéndose a los sermones regularmente. Oír buenos sermones. Porque renovar la mente es una acción progresiva. No es que tú llegas a la vida cristiana y te quedaste ahí estático y, ay no, Dios me va a bendecir todos los días. No. Constantemente el creyente se está preparando, está leyendo, está conociendo más a Cristo, está memorizando las Escrituras. Por eso enviamos cada día una tareita para toda la iglesia que está en el grupo de chat, para que empiecen a practicar y memoricen las Escrituras. Hay algunos que lo pasan por alto y no les interesa. Tienen en poco la palabra de Dios. Eso hay mucho en las iglesias. La renovación de la mente es una acción que debe ser progresiva, constante, continua. Al menos así lo expresa una carta que es gemela de Efesios, que es la carta a los Colosenses. Son muy parecidas ambas cartas. Por ejemplo, dice Colosenses 3:10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. No es que se renovó, no es que se renovará, sino que se está renovando. Ahí está un participio pasivo, se está renovando, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué se está renovando? Esa nueva creación. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ha levantado. Seguro que nosotros quisiéramos que se renueve la parte exterior, la parte física, la fachada, la figura, el exterior. ¿Quién no quisiera renovarse exteriormente? Las canas, las arrugas, la gente media jorobada. Pero Dios no está interesado en lo exterior. Dios está interesado en el corazón.
en nuestra mente. Eso es lo que te ha interesado Dios. Por eso en 2 de Corintios 4:16 dice la Biblia: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. No importa cómo estás por fuera. No importa ni cuán achacado te ves. Mientras tu interior se va renovando, eso va a ser de provecho para ti, mi hermano. Lee las Escrituras, medita en ellas, memorízalas. Oyes un sermón, vuelve a oírlo otra vez. Mira menos televisión, consulta menos las redes sociales, duerme menos. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Renovar la mente implica forzosamente renovar la forma de pensar. Implica forzosamente. Romanos 12:2 dice lo siguiente: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Sabes por qué la gente no entiende a veces el plan de Dios para sus vidas? Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios? Y solamente viven quejándose. Porque su mente no ha sido renovada conforme al plan del Señor. Renueva tu mente. Y lo primero es que el cristiano no es alguien que está adaptado o conforme a este mundo. Estamos insatisfechos. Estamos en el mundo, pero a mí en lo particular este mundo no me cae bien. No me sienta bien. Estoy en el mundo, sí, Dios permitió que esté de este lado de la eternidad. Y Él me salvó, gloria al Señor. Y yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga en este mundo. Pero este no es mi hogar. Aquí soy yo ave de paso. Aquí soy un extranjero y un peregrino. Yo sé dónde está mi ciudadanía. Pero si yo no renovara mi mente constantemente, estuviera muy satisfecho con las cosas que este mundo ofrece. Tú tienes que saber que aquí estás de paso y que también eres un extranjero. Déjame traer una aplicación final, seguido el tiempo. Y por supuesto que voy a traer dos aplicaciones, una para el creyente y una para el no creyente. Si eres creyente, eso significa que eres una nueva criatura, que tienes una nueva naturaleza, que tú has sido recreado y que por lo tanto tienes la mente de Cristo. Pero tal vez tu mentalidad no está siendo renovada como Dios espera. Bueno, mi consejo es, cristiano, disciplínate. Disciplínate. Hay disciplinas espirituales piadosas que tú no puedes descuidar. Está la oración, está el ayuno, está la lectura de las Escrituras, la memorización de ellas, la reflexión y meditación de ellas. Está la comunión, está la adoración, está el servicio. Disciplínate. Si tú eres cristiano, tú puedes. Pero si no lo eres, yo quiero que pienses en esos 60,000 pensamientos
o en esos 6,000 pensamientos, que sea lo uno o lo otro, vamos quedando con el más actual, de los 6,000 pensamientos negativos, los 6,000 pensamientos que llegan a tu mente, de los cuales el 80% son negativos, es decir, 4,800. Si tú no eres cristiano, esos 4,800 pensamientos negativos, déjame decirte lo que van a hacer contigo. Te van a atrapar. No podrás librarte por la sencilla razón de que no puedes renovar tu mente. No te van a dejar escapar. Serás un esclavo de esos malos pensamientos. Y esa esclavitud de esos malos pensamientos, lo que produce en el ser humano es que primero te va a deprimir, te va a robar la esperanza, te va a llenar de temor, te va a quitar el sueño, tal vez te va a quitar el apetito, va a afectar hasta tu comportamiento y yo creo que hasta te puede enfermar, porque hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, como la hipertensión arterial, como la gastritis, el insomnio, el nerviosismo, que a veces son solamente causa de las preocupaciones y de los pensamientos negativos que se anidan en la mente. Querido amigo, la única vía segura de escape que tienes es Cristo. No hay otra vía. Cristo el Señor. ¿Cuál es mi recomendación? Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Él espera por ti. Mira que Dios no te ofrece un camino de rosas, porque en el camino cristiano hay espinas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando caminas con Jesús tendrás paz. Cuando caminas en el camino de la vida eterna, Cristo ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no estarás solo. Tendrás esperanza y tu vida será diferente. Deja esa mala forma de vivir que tienes y vuélvete a Cristo. Créeme, yo no puedo hacer nada, pero pídele al Señor que Él te transforme y te cambie. Y también esto va para algunas personas que tienen años oyendo el Evangelio y que creen que son cristianos y no lo son. Que aquí hay varios que no lo son. Ora a Dios que en verdad Él te quite la venda espiritual y puedas ver a Cristo como realmente es en su esplendor, en su gracia y en su amor. Vamos a orar.